Acá hay un estudio que quiero que lo miren porque es sumamente interesante. Esto es un estudio que quiso medir los efectos del cannabis en el consumo diario de medicamentos. Es decir, teníamos, por ejemplo, 4 pacientes que usaban entre 16 y 22 medicamentos por día. Después de usar la terapia con cannabis, ¿cierto? Acompañada con la terapia con cannabis, no quedó ningún paciente usando entre 16 y 22 medicamentos diarios. Había 45 pacientes que usaban entre 10 y 15 medicamentos diarios. No quedó ninguno de esos 45 usando esa misma cantidad de medicamentos. Y así vamos viendo, recién cuando llegamos a que había 72 que usaban 7 medicamentos, de esos 72 quedaron solamente 6 usando esa cantidad de medicamentos. ¿Qué nos muestra esto? Que podemos disminuir ¿cómo es la palabra? Polifarmacia que se genera como en estos pacientes, ¿cierto? Esta intoxicación farmacológica, finalmente, cuando acompañamos los tratamientos con cannabis podemos salir de esto, que es una realidad que yo creo que todos conocemos claramente. La señora que va al consultorio y sale con una bolsa gigante llena de medicamentos recetados como de manera crónica, cuando son medicamentos, muchos de ellos, que no deberían recetarse por más de 10 días, por ejemplo. Entonces, muy interesante ver cómo esto puede ocurrir, y esto fue entregando 1,4 gramos de marihuana por día a todos estos pacientes. Interesante para tener en cuenta hoy día que vemos esta polifarmacia tan extendida. Las primeras clínicas canábicas se abrieron ya en Barcelona y en Montreal, voy a pasar rápido. Algunas de las últimas novedades del mundo en relación al uso medicinal de la cannabis no son en absoluto todas, estamos refiriendo solo los últimos hechos de los que hemos tenido noticia. En Polonia se aprobó el uso en niños con epilepsia refractaria. En Dinamarca, los partidos políticos aprobaron un fondo de 145 millones de dólares para la investigación sobre marihuana terapéutica. En República Checa, la marihuana se vende en las farmacias con fines medicinales, y desde el próximo año República Checa también va a cultivar su propia marihuana, porque ellos la compraban, pero finalmente eso les salía muy caro, así que se están preparando, ¿cierto?, para cultivar ellos mismos su marihuana medicinal. En Alemania, la canciller Merkel respalda los avances en el uso medicinal de la cannabis. Holanda va a exportar cannabis medicinal a Israel, Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos, y esto es bien importante, el gobierno federal a través del NIDA, que vendría a ser así como el SENDA chileno, emitió hace como 4 meses atrás un comunicado reconociendo ya no solo el uso del cannabis como terapia paliativa, sino justamente estos usos antitumorales y neuroprotectores de los que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, como para frenar cierto tipo de cáncer y para curar algunos de ellos. Y como se podrán imaginar, muchos de estos usos están patentados por Estados Unidos hace un montón de años, que ahora recién lo estén reconociendo, pero la verdad es que esto se sabe hace muchísimo tiempo. Italia, maravilloso, el ejército italiano está cultivando cannabis medicinal. ¿Qué mejor función para un ejército? Ojalá hiciéramos eso con el nuestro también, estaríamos bien, ¿cierto? En vez de gastar, en fin, y estar enredándonos en conflictos bélicos con nuestros vecinos, que deberíamos tener una mejor convivencia, ¿no? ¿Dispararían pito? ¿Ah? Dispararían, no, flores, nada, pues sí, bueno, necesitamos un poco más de paz en el mundo. Bolsas de... Claro. ¿Han visto un corto que está en YouTube? Hay un corto en YouTube que se los recomiendo, que se llama The Flower, lo pueden buscar, dura, no sé, 4 minutos, es una animación, véanla, porque realmente me acordé por lo que estábamos hablando, pero es muy interesante. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuál es la realidad actual de Latinoamérica? En Argentina se aprobaron los primeros estudios clínicos para el manejo del dolor, justamente en la Universidad de La Plata. En Colombia, la regulación del cannabis medicinal ya fue aprobada, el primer debate en el Senado, se está avanzando bastante. En Colombia, en relación al cannabis medicinal, ¿cómo se llama? ¿Galán? No, ¿cómo se llama el senador que la estaba llevando? Sí, Galán, el senador Galán. Sí. En Uruguay, el gobierno ya publicó el decreto regulador que dará comienzo a la producción de marihuana para uso médico y para investigación científica. Uruguay lo hicieron un poco al revés, regularon como en general primero y después, tiempo después sacaron una regulación para lo que es el uso medicinal. En lo que es el uso medicinal están un poquito como más atrás que nosotros. También en cuanto a cultura popular, es decir, todavía el conocimiento en las personas, en la ciudadanía, de cómo usar esta planta más domésticamente para su uso medicinal no está tan expandido como de alguna manera acá ya se ha logrado que esté. En Jamaica, no sé si habrán leído por ahí, pero también legalizó el uso medicinal del cannabis, legalizó el uso sacramental para los rastafaris, que también, cierto, son una cultura jamaica que tiene dentro de su uso espiritual el uso de la cannabis, y no solamente la autorizó la cannabis medicinal para el uso de ellos mismos dentro del país, sino también como un producto con denominación de origen
para exportar, aprovechando la crisis económica que se encuentra, aprovechando entonces esta asociación que todos hacemos de alguna manera entre Jamaica y cannabis de buena calidad. Costa Rica y Puerto Rico también están en proceso de despenalizar y regular el uso de cannabis. En Brasil también algunos avances ha habido, pero más bien ahí se está tendiendo una regulación que solo va a permitir el CBD, lo que es muy lamentable. Aquí lo que se busca es la planta completa y que se permitan todos los componentes de la planta, porque es lo que ha demostrado ser lo más eficaz medicinalmente hablando. Algunas imágenes. ¿Qué pasa con Chile? ¿Cómo nos ven a Chile desde afuera? Yo quería mostrarles, porque a veces desde adentro tenemos otra percepción, pero desde afuera un poco así nos mira el mundo. La BBC, Chile pionero en marihuana medicinal en América Latina, cannabis medicinal en Chile una gran oportunidad, se lo decimos nosotros. Otro escrito: Chile inicia cultivo legal de marihuana para uso medicinal por primera vez en América Latina. En Francia nos publica en Chile la primera cosecha de cannabis autorizada para fines terapéuticos. La verdad es que claramente a los ojos del mundo nosotros acá la estamos liderando el tema de cannabis medicinal en la región, y por eso también somos mirados con bastante interés. Este cambio de paradigma en la política de drogas en general, ¿cierto?, y la regulación del cannabis medicinal se refleja en declaraciones, por ejemplo, de la OMS, que pide despenalizar todas las drogas. La OEA también aboga por despenalizar el consumo de drogas en las Américas. La ONU también aboga por la despenalización del consumo de drogas, y un grupo de expresidentes, de hecho lo que se encuentra nuestro expresidente Lago, también ha abogado por lo mismo. Es decir, claramente estamos viviendo un cambio de paradigma. Para que tengamos estas organizaciones internacionales teniendo esta postura es porque efectivamente el fracaso del prohibicionismo ha sido evidente, el fracaso de la guerra a las drogas ha sido evidente, y cuando lo que queremos cuidar, cuando el bien público a resguardar es la salud pública, justamente es la regulación la que parece ser el camino indicado y no así la prohibición. Y por eso entonces que hablamos de este cambio de paradigma que estamos viviendo con respecto a las drogas en general y al cannabis en particular. Cuando hablamos de cambio de paradigma del cannabis nos referimos también al aporte que hizo el doctor Sanjay Gupta, el jefe médico de CNN. El doctor Gupta había dicho que él jamás apoyaría el uso medicinal de la cannabis. Tiempo después salió, afortunadamente, pidiendo perdón, que dijo que cuando había hecho estas declaraciones no estaba suficientemente informado, no había estudiado lo suficiente. Lo bueno es que no se conformó con pedir perdón, sino que además hizo un documental, metieron por CNN, ¿cierto?, donde muestra el caso de Charlotte Figi, esta pequeña niña con epilepsia que tenía más de 300 convulsiones semanales, que sus padres ya no sabían qué más hacer con ella, habían probado todo, estaban desesperados, hasta que en un último intento empiezan a tratarla con extracto, ¿cierto?, aceite de cannabis, y milagro, la cannabis calmó esa tormenta eléctrica que había realmente en el cerebro de Charlotte y pasó a tener 2 o 3 convulsiones al mes después de las 300 que había tenido. Entonces lo importante de esto fue que esta historia dio la vuelta al mundo. Y así fue como en Chile nos enteramos de esta posibilidad de usar para epilepsia refractaria esta planta. No lo sospechábamos con anterioridad. Entonces ha sido muy relevante porque así como en Chile despertó esta posibilidad, también la despertó en otras partes del mundo. Ha sido muy interesante y ha aportado a este cambio de paradigma. El doctor Oz, también conocido doctor Oz, colabora en este cambio de paradigma diciendo, ¿cierto?, públicamente que considera que la marihuana puede ser muy beneficiosa cuando se usa correctamente con fines medicinales, ¿no? Algunas imágenes de lo que nosotros aspiramos, a lo que queremos llegar. ¿Ven? Una normalización del uso medicinal de la cannabis, en que existan todas las alternativas. La planta que la persona tenga en su casa, la planta medicinal para uso doméstico, el lugar al que pueda ir a buscar preparados que sean más específicos también quizás en base a la planta, ¿cierto? La verdad es que facilitar el acceso a todos los formatos de cannabis medicinal. Es para eso que estamos caminando y trabajando, y ojalá, a diferencia de lo que pasa allá, que son en Estados Unidos, a costos bajos, reales, en que no sea acá en Chile el lucro y la utilidad y la ganancia lo que prime en cómo se desarrolla esta industria, y nosotros, aunque sabemos que es una súper difícil batalla, estamos comprometidos también con eso. Queremos vincular el desarrollo de cannabis medicinal a la salud pública, al acceso real de las personas. No queremos que sea un producto de lujo. Pero sí pensamos que tiene que haber doctores especializados, ¿cierto?, para poder tratar a los pacientes en base a cannabis. Afortunadamente en Fundación Daya cada vez tenemos más médicos que se pliegan y se suman a apoyar esto y a trabajar con los pacientes, no solo en Santiago, sino a lo largo de todo Chile. También en Fundación Daya, copiando lo bueno de otros lados, tenemos nuestra credencial de usuario medicinal, que quizás no tiene un valor legal, pero también vamos armando y protegiéndonos como sindicatos
simbólicamente, como dignificando también esto, ¿cierto? Entonces, el tener una credencial que te presenta como ingeniero medicinal, pensamos que también va ayudando en este cambio de paradigma. Y esperemos algún día poder tener dispensarios como ese, en que se vendan las cosas a un precio justo y que aquellos que no tengan para pagar puedan tenerlo gratuitamente, ¿cierto? Porque esa es la idea, que aquí no sea el dinero un punto de corte para poder acceder a estas terapias. ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Cuál es la experiencia nacional? 86% de la población nacional apoya el uso medicinal de la cannabis según la encuesta CADEM de julio de 2015. Me imagino que eso está igual o más alto, no tendría por qué disminuir. Cada vez son más las personas que saben y están enteradas de este potencial medicinal. El uso de esta planta se calcula que alrededor de 30.000 personas lo usan medicinalmente en Chile en sus diversos formatos. Los que lo usan en general son más de 1 millón, ¿cierto? Pero de ese millón, muy conservadoramente decimos que 30.000 es medicinal, probablemente más, pero bueno, esa es la cifra que vamos a dar por el momento en sus diferentes formatos, desde la agüita, el matecito con la hojita, la infusión, la cataplasma, la pomada, la tintura, la comida, el queque, la mantequilla, la leche, en todos los diversos formatos en que se puede usar el cannabis medicinal, ¿cierto? Importante lo que decíamos antes, en Chile el uso medicinal es legal, la ley 20.000 establece en sus artículos 4 y 50 la facultad de utilizarla para fines médicos. Por otro lado, parlamentarios de todas las bancadas han apoyado lo que es el uso medicinal de la cannabis. Pero aquí es importante hacer una salvedad, porque todos dicen hoy día, no, por supuesto, uso medicinal sí. ¿Se han fijado? Como que ahora todos uso medicinal sí. Pero hay algunos que consideran uso medicinal sí cuando venga metido en una pastilla por un laboratorio, pero que nadie, ninguna persona se acerque a la planta. Entonces, ojo, a los que dicen, por supuesto, estoy de acuerdo con el uso medicinal, nosotros no concordamos con esa mirada del uso medicinal. Por cierto que eso debe existir, pero no puede ser de manera única ni exclusiva. Primero que nada, nosotros defendemos el uso doméstico de esta planta medicinal como primera medida intransable, un derecho que hoy día ya tenemos. El autocultivo para fines medicinales ya existe. Entonces, ese es un derecho que no podemos perder. Que se abran las puertas a otras formas de aplicarla, fantástico. Queremos aportar a la investigación y es lo que estamos haciendo además. Pero no en vez de, es además de. ¿Ya? Y eso es importante porque hoy día todos dicen estar a favor del cannabis medicinal. Profundicen en la pregunta, ¿qué entienden por estar a favor del cannabis medicinal? ¿Ya? Normativa actual y modificaciones necesarias en la actual política de drogas.